Un cliente mío me pedía que todos los sábados hiciera pipí en un frasquito y se lo entregara. Hasta que un día, recibí una llamada de su esposa. Yo era acompañante desde los 18 años, más o menos. Cuando llegué a los 26, fui contratada por un hombre que me dijo que venía por recomendación. Y así empezamos a tener, digamos, nuestra relación. Él me contó que estaba casado, pero pagaba muy bien. Me daba muchos regalos, cuidaba de mí, me ayudaba a pagar las cuentas. Me regaló un coche, un apartamento e incluso una casa. Sí, gente, no solo me dio un apartamento para vivir, sino también una casa para que la alquilara. Me decía que sería una fuente de ingresos para mí. Yo seguía con la situación. Ya llevábamos 3 años en esa relación. Era un acuerdo. Él sabía que yo tenía otros trabajos y yo nunca dejé de hacer nada por él. Mientras tanto, iba ahorrando mi dinero. Mi plan era que cuando tuviera ingresos fijos suficientes, saldría de esta vida. Pero hasta entonces, estaba construyendo mi futuro. De repente empezó a hacerme un pedido extraño. Me dijo que necesitaba un favor. Venía a verme con frecuencia. Decía que estaba casado. Pero sinceramente no sabía qué excusas le daba a su esposa. Según él, ella no sabía nada. Fue entonces cuando empezó con los frascos de orina. Sí, de esos frascos de examen. Todos los sábados me veía y ese día específico hacía el pedido. Los demás días no, solo los sábados. Me pedía que hiciera pipí en un frasquito y se lo entregara. Al principio no entendía muy bien el motivo. Le pregunté y me dijo que no era nada importante, solo algo que necesitaba. Al principio hasta pensé que lo llevaba para hacerse algún examen, ¿saben? Para ver si yo tenía algo, quizá. Pero empezó a pedírmelo religiosamente todos los sábados. Entonces pensé, ¿qué tipo de examen necesita tanto? Aunque me parecía extraño, le entregaba el frasquito. Y así fue sábado tras sábado. Después de eso él regresaba a casa los domingos, donde estaba con su esposa y sus 3 hijos. Tenía mucho dinero y aparentemente una vida familiar estable. Entonces, un lunes recibí una llamada. Era su esposa, gente. Cuando sonó el teléfono contesté. Y cuando me dijo quién era, casi me caigo de espaldas. Él había desaparecido desde el sábado y no respondía a mis mensajes, lo cual era muy extraño, porque nunca pasaba tanto tiempo sin hablar conmigo. Y entonces ella me llamó y bueno, ya empezó a soltar un montón de cosas. Ustedes no se imaginan. Después de esa llamada de su esposa, algo dentro de mí empezó a gritar que algo muy malo estaba pasando. Ella sonaba desesperada, preguntándome si sabía dónde estaba él, diciendo que no había vuelto a casa desde el sábado. Él siempre fue muy cuidadoso, nunca pasaba tanto tiempo sin responderme. Traté de calmarla, le dije que no sabía nada, pero la verdad era que yo estaba aterrada. Las cosas no cuadraban. ¿Por qué desaparecería así de repente? Y lo peor, ¿por qué me pedía esos frascos de orina todos los sábados? Nunca tuvo sentido para mí, pero evitaba pensar demasiado en eso. Ahora, todo parecía aún más siniestro. Entonces empecé a unir las piezas. Recordé una vez que vino a visitarme y trajo una bebida, algo que nunca había hecho antes. Dijo que era un vino especial que quería compartir conmigo. Bebí un poco, pero poco después me sentí rara. En ese momento pensé que era cansancio o estrés. Pero ahora, al recordarlo, la sensación era diferente. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente nublada. Decidí que necesitaba ayuda. Llamé a una amiga que trabaja como enfermera y le conté sobre los frascos de orina. Ella se horrorizó y me dijo que eso no era normal. Me aconsejó ir a la policía, al menos para informar sobre su comportamiento extraño. Al día siguiente fui a la comisaría. Me sentía ridícula explicando que un hombre casado me pagaba para darle frascos de orina, pero el oficial que me atendió fue más comprensivo de lo que esperaba. Me hizo algunas preguntas y dijo que considerando su desaparición y mi relato, valía la pena investigar. La policía decidió investigar discretamente. Fueron a su casa, pero no había señales de él. Su esposa estaba completamente desbordada, pero les permitió revisar la casa. Fue entonces cuando uno de los oficiales notó algo extraño, una puerta cerrada con llave en el sótano. La esposa dijo que no sabía qué había ahí, que era un espacio donde él guardaba cosas de trabajo. Cuando forzaron la puerta, encontraron algo que les heló la sangre. El sótano era prácticamente un laboratorio improvisado. Había frascos con líquidos extraños, jeringas y envases etiquetados con fechas. Reconocí algunos de los frascos de orina que yo le había entregado. Había notas por todas partes, detallando cómo ciertas sustancias reaccionaban en el cuerpo y cuánto tiempo tardaban en detectarse. Y lo peor de todo,
había una foto mía pegada en la pared, rodeada de anotaciones. Líneas que conectaban información sobre mis horarios, los lugares que frecuentaba, incluso datos sobre mi familia. Pero lo que realmente me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies fue encontrar un plan detallado. Planeaba secuestrarme. Había mapas con rutas de escape e instrucciones sobre cómo mantenerme sedada sin levantar sospechas. Y aún más aterrador, recetas de sustancias químicas que él mismo preparaba. Una de ellas, según la policía, era un veneno de acción lenta diseñado para ser detectado en la orina antes de volverse letal. Había estado envenenándome poco a poco para estudiar cómo reaccionaba mi cuerpo y ajustar las dosis. Descubrir todo esto me dejó en shock. Estaba probando hasta dónde podía llegar sin ser descubierto. Si la policía no hubiera encontrado ese sótano, no quiero ni imaginar lo que me habría pasado. Los oficiales abrieron una investigación más profunda de inmediato. Comenzaron a buscarlo, pero era como si se hubiera desvanecido. Ningún rastro. Ninguna cámara de seguridad lo captó saliendo de la casa. Su coche seguía en el garaje. Su esposa estaba destrozada, completamente confundida. Días después, la policía encontró un coche abandonado en una carretera desierta. Era el suyo. Dentro había rastros de sangre, pero no los suficientes como para sugerir que estaba muerto. El maletero estaba forrado con mantas, cuerdas y jeringas. Entonces empecé a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que colgaban tan pronto como contestaba. Mi instinto me decía que él seguía por ahí, observándome. La policía me aconsejó quedarme en un lugar seguro, incluso me ofrecieron protección, pero el miedo era constante. No podía dormir, no podía comer. Mi vida se convirtió en una pesadilla. Yo solo era una pieza en su juego retorcido. Un experimento. Y lo peor de todo era que él seguía libre. En cualquier momento podría venir por mí. La policía intensificó la búsqueda, pero parecía que él había planeado todo a la perfección. Sabía cómo desaparecer. Yo vivía mirando por encima del hombro, esperando verlo en cualquier momento. Me convirtió en una presa, y jamás olvidaré lo que se siente ser cazada. Después de todo lo que pasó, supe que no podía quedarme quieta. Mi mente no paraba de dar vueltas. Cada rincón de mi casa me asfixiaba, como si las paredes se cerraran sobre mí. Cada regalo que él me había dado, el coche, el apartamento, la casa para alquilar, ahora me parecía sucio, contaminado por sus intenciones. Mirar cualquier cosa que viniera de él me hacía sentir que todavía estaba cerca, observándome, esperando el momento adecuado para actuar. No lo pensé dos veces. Decidí venderlo todo. No quería absolutamente nada que viniera de él. Llamé a un agente inmobiliario y puse el apartamento y la casa en venta de inmediato. ¿El coche? Lo llevé a una concesionaria y lo vendí por lo que me ofrecieran. No me importaba el dinero, solo quería cortar cualquier vínculo que pudiera quedar. Mientras organizaba todo, no podía dejar de pensar. No quería imaginar lo que podría haberme hecho si la policía no hubiera encontrado ese sótano. Pero la realidad es que ya me estaba envenenando, probando cómo mi cuerpo reaccionaba, y solo eso ya era monstruoso. Pensar en lo que habría hecho después era aterrador. Sabía, y ahora más que nunca, que las mujeres como yo son víctimas fáciles. La sociedad nos ve como desechables. ¿Quién iba a preocuparse si desaparecía? ¿Quién saldría a buscarme? Él lo sabía. Por eso me eligió. ¿Cuántas historias no habré escuchado de mujeres desaparecidas, de cuerpos encontrados sin identificar? ¿Y cuántas de esas mujeres eran trabajadoras sexuales o acompañantes, como yo? Mujeres que son tratadas como si su vida valiera menos. Esa es la verdad, a nadie le importa. Y eso me enfureció incluso más que sus planes. Era desgarrador darme cuenta de que él no era la excepción. ¿Cuántos hombres como él andan por ahí? Hombres con dinero, con una vida aparentemente perfecta, pero que esconden monstruos dentro. Hombres que saben que nadie va a mirar atrás cuando una mujer como yo desaparezca. Tenía que irme. Desaparecer antes de que él volviera. Porque seguía libre. En algún lugar, estaba esperando, observando. Y yo no iba a darle la oportunidad. Cuando vendí todo, transferí el dinero a una cuenta nueva, en un banco donde nunca había tenido cuentas antes. Compré boletos de autobús en efectivo sin dejar rastros. Elegí una ciudad lejana, pequeña, donde nadie me conociera. Ni mis amigos ni la policía. Nadie. Me llevé solo lo esencial. Unas pocas prendas, mis documentos y el dinero. El resto lo dejé atrás. No quería cargar con nada de esa vida. Yo ya no era la misma. No podía serlo. Durante el viaje mi mente no paraba.
Miraba por las ventanas del autobús, esperando ver su reflejo. Cada hombre extraño que subía hacía que mi corazón se acelerara. Me preguntaba si me estaría siguiendo, si había descubierto hacia dónde iba. Pero seguí adelante. Y cuando finalmente llegué a mi destino, sentí un alivio extraño, pero incompleto. Estaba lejos, pero el miedo seguía dentro de mí. Él había destruido mi paz. En esa nueva ciudad, empecé desde cero. Conseguí un trabajo sencillo, algo que no llamara la atención. Evitaba hacer amigos, evitaba hablar demasiado. No quería que nadie supiera quién era ni de dónde venía. Cambiaba constantemente mi camino de regreso a casa, prestaba atención a todo. Y aún así, a veces sentía que alguien me miraba. Que había ojos siguiéndome. Tal vez era paranoia. O tal vez no. Pero si él aparecía, ya no sería la misma mujer a la que intentó cazar. Ahora estaba alerta. Y sobre todo, estaba dispuesta a luchar por mi vida. Aprendí de la peor manera que no puedo confiar en nadie. Y si el mundo cree que las mujeres como yo son desechables, entonces seré la excepción. Porque yo no pienso desaparecer sin pelear. Pasaron años desde aquella pesadilla. Había seguido con mi vida lo mejor que pude. No fue fácil. Durante mucho tiempo viví mirando por encima del hombro, saltando con cualquier ruido, sintiendo que cada sombra escondía algo. Pasé noches enteras sin dormir, encerrada, sobresaltándome con el más mínimo sonido. Pero con el tiempo el miedo fue apagándose. Poco a poco empecé a reconstruirme. Cambié de ciudad, de rutina, de todo. Conseguí un trabajo estable, sencillo pero honesto. Hice algunas amistades, relaciones superficiales, lo justo para no sentirme completamente sola, pero siempre manteniéndome a distancia. Con el paso de los años, la memoria de aquel hombre se fue desdibujando. Evitaba pensar en esa época, en lo que casi me ocurrió. Me convencí de que todo eso había quedado atrás. Hasta que llegó ese día. Estaba en la cafetería de siempre, tomando mi café mientras revisaba el móvil sin prestar mucha atención. Pasaba las noticias casi por costumbre sin leer demasiado, hasta que una imagen me congeló. Empresario y su esposa detenidos por intento de secuestro y envenenamiento. Por un segundo sentí que el aire se me cortaba. Su rostro estaba ahí. Pero lo que realmente me dejó helada fue ver a su esposa al lado de él. Esa misma mujer que años atrás me había llamado llorando, suplicando por noticias de su marido. Ella también estaba esposada, con una expresión fría que nunca antes había notado. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía cada palabra de la noticia. Había intentado secuestrar a otra mujer. Y esta vez, la policía descubrió que su esposa era cómplice. Llevaban años trabajando juntos. Él atraía a las mujeres, y ella se encargaba de encubrirlo. Jugaban a ser la pareja perfecta mientras planeaban cómo destruir vidas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo había hablado con ella. Había sentido lástima por su desesperación. Todo había sido parte del plan. Ella sabía todo. Me había manipulado. Me usaron. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. De repente sentí una oleada de alivio. Estaban presos. Los dos. Finalmente. Ya no podrían hacerme daño. Nunca más aparecería de la nada. Nunca más tendría que mirar por encima del hombro, temiendo que él estuviera cerca. Me di cuenta de que había vivido todos esos años con miedo, aunque ya no pensaba conscientemente en ellos. Esa tensión constante era parte de mí. Y ahora por fin, sentía que podía soltar ese peso. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Estaba libre. Libre de verdad. Pero después del alivio, llegó la rabia. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo ella pudo engañarme tan fácilmente? Su voz temblorosa al teléfono, sus súplicas, todo había sido parte de su juego. Ella me veía como una pieza más, como alguien a quien podían utilizar y descartar. Si la policía no hubiera encontrado ese sótano, quizá hoy yo no estaría aquí. Mi nombre sería solo uno más en la lista de mujeres desaparecidas que nadie busca. Pero estaba viva. Y ellos estaban tras las rejas. Eso era lo que importaba. Apagué el móvil y miré alrededor. La gente seguía con su rutina, ajena al peso que esa noticia tenía para mí. Sonreí levemente. Por primera vez en años, sentí que podía respirar tranquila. Me levanté de la mesa y salí del café. El sol brillaba intensamente y esta vez dejé que el calor me envolviera. Estaba viva. Y por fin, a salvo. Después de todo lo que viví, entendí que no podía simplemente seguir adelante sin advertir a otras mujeres.
especialmente a aquellas que como yo trabajan como acompañantes. La verdad es que hay muchos hombres peligrosos por ahí, especialmente en Estados Unidos, donde los psicópatas saben cómo esconderse detrás de una apariencia de normalidad. Tienen dinero o influencia y saben exactamente cómo manipular. Quiero dejar una advertencia sincera: no confíen fácilmente en nadie. No importa cuán amable o generoso parezca un cliente. Los regalos caros, las palabras dulces y el dinero fácil nunca valen su seguridad. Nunca acepten bebidas o alimentos de los clientes, y siempre informen a alguien de confianza sobre dónde están y con quién. El peligro no siempre viene solo de los hombres. A veces, quienes parecen estar de nuestro lado también forman parte del juego. Yo misma fui engañada por una mujer que parecía desesperada y al final estaba involucrada en todo. Si algo les parece extraño o incómodo, confíen en su instinto. Puede salvarles la vida. Nadie debería ser tratado como si no valiera nada. Cuídense. Protéjanse. Porque nadie más lo hará por nosotras.